Vamos a conversar con Raúl Sore en su análisis internacional sobre lo que está pasando en Turquía, donde hay elecciones y donde Erdogan, que lleva ya bastante tiempo ahí como el principal líder del pueblo turco, bueno, a ver qué variedad se encuentra en esta última elección que podría eventualmente ser más complicada que las que tuvo antes, Raúl. Hola Fernando, la situación se ha complejizado mucho para Recep Tayyip Erdogan, que viene gobernando de distintas maneras, primero como primer ministro y después como presidente, durante los últimos 20 años. Exactamente lo que tú señalaste, el hombre fuerte en Turquía y que ha representado a la derecha, básicamente, pero también de manera muy central al islamismo. Él es un gran defensor de la cultura y de la religión y ha generado ciertas fricciones en un país que básicamente secular, o en que tradicionalmente desde Atatürk, es decir, desde la formación de la Turquía moderna, se formó con una cultura secular, de allí que los retratos de Atatürk están en todas partes en Turquía. Pero con la llegada de Erdogan, esto comenzó a cambiar y volvió a Turquía, sobre todo en las ciudades, el velo islámico y una serie de otros rasgos religiosos que antes estaban bastante ocultos, si no inhibidos. Y bueno, Erdogan ha venido ganando las elecciones sin mayores dificultades, salvo que en las últimas presidenciales ganó por un margen claro, pero estrecho, es decir, 4% de diferencia a su favor, y ya se veía venir una cierta declinación que, como en todos los países, venía marcada por una tremenda crisis económica. Y esa crisis económica, como lo hemos comentado tantas veces, muy buena parte del electorado vota con el bolsillo. Y Turquía ha tenido una inflación galopante que la ha ido disminuyendo, pero todavía estamos hablando de un 65% de tasa de inflación. Eso es enorme. Y eso, por supuesto, ha afectado a todo el país, pero en particular el malestar se ha ido centrando en las grandes ciudades. Y así Erdogan perdió en la capital y perdió en las principales ciudades, centralmente Estambul. Y en Estambul es más importante porque él apostó y se jugó personalmente a que iba a recuperar esa ciudad, que es la ciudad más emblemática de Turquía, mucho más que Ankara, la capital, y perdió por un margen importante, cerca del 10% de diferencia, de manera que esto es un revés personal muy significativo para él y su partido, que ha tenido un dominio prácticamente completo en Turquía durante los últimos 20 años. Y bueno, no hay nada que no se deteriore con el tiempo, y se estima que esto podría ser, y hay que ser cuidadoso con los vaticinios, podría ser la última elección de Erdogan. Él todavía puede gobernar hasta el año 28, pero por la Constitución, si es que no hay un cambio en la Constitución, él ya no se puede presentar nuevamente. Y considerando los resultados de esta elección, cabe pensar que probablemente sea la última. Oye, Raúl, hay que plantear, y te lo digo directamente para que lo plantees tú, hay que plantear ciertas cosas que hacen de Turquía un país extraordinariamente estratégico en todo orden de cosas. No solamente porque tiene relación con la OTAN, no solamente porque está es el paso natural desde el occidente europeo al Asia, que tiene todo el resto de los países árabes, los países musulmanes. Turquía es
percibido como probablemente el más moderno en un momento dado, el más occidentalizado de todos los países que venían de esta lógica histórica del pueblo turco y la religión musulmana. ¿Qué tanto de eso queda hoy día? ¿Qué tanto se ha asimilado a las costumbres occidentales? Tú veías, qué sé yo, hace 20, 30 años, no tanto, quizás, veías que en Turquía, cuando tú mostrabas la calle, estaban los gallos con, qué sé yo, con poleras Lacoste y las niñas andaban con minifalda. Cosa que tú no veías en ningún otro país que tenía ascendencia árabe. Bueno, ciertamente no son un país árabe y los turcos siempre se han encargado O sea, musulmán, me decía. de señalar. Y ese es uno de los malos entendidos que ha habido en Chile históricamente, que como muchos árabes, palestinos, libaneses que llegaron a Chile, llegaron, digamos, antes de la Primera Guerra Mundial y llegaban con pasaporte turco. Y por eso se les dijo turco. Sí. Entonces todos los que provenían del Medio Oriente, en Chile se les ha llamado turco, cuando en circunstancias que no eran turcos, eran árabes. Pero eso es un detalle histórico. Lo cierto es que sí, Erdogan, bueno, Turquía es un país absolutamente estratégico, como tú lo señalaste muy bien, porque tiene una buena parte del país en Europa y el resto en Asia. Y justamente está montado en una de las zonas más estratégicas que dan la salida desde el Mar Negro, le dan la salida a la Unión Soviética, o le daban a la Unión Soviética, y esto hacía de Turquía una pieza estratégica clave de cara a lo que entonces en la Guerra Fría era la lucha de Occidente contra los soviéticos y poder controlar sus salidas de submarinos, de buques al Mediterráneo. Y por ello Turquía pasó a ser miembro muy importante, central de la OTAN, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es la principal alianza militar de Occidente, liderada por supuesto por Estados Unidos, y Turquía era el país con el mayor contingente, con el mayor número de tropas, de manera que Turquía siempre tuvo un trato muy privilegiado de cara al resto de los miembros de la OTAN. Estados Unidos había desplegado allí una serie de bases aéreas muy importantes y era un poco el fiel de la balanza. Es decir, cuando hubo alguna crisis con la Unión Soviética, Estados Unidos inmediatamente fortalecía su presencia en Turquía. Y Turquía tuvo durante mucho tiempo dictaduras militares que estaban completamente identificadas con Occidente y especialmente con Estados Unidos, que era su principal proveedor de armas. Ahora, esto fue cambiando con el tiempo y Turquía comenzó a tener un pensamiento estratégico diferente, y en eso Erdogan jugó. En primer lugar, quiso ingresar a la Unión Europea y ser un miembro más de la Unión Europea. Pero ahí se topó con un conflicto que era el conflicto por Chipre. Chipre que fue invadido por Turquía cuando Grecia intentó tomarse Chipre, que estaba dividido en dos comunidades, una turca y una griega. Bueno, en un momento dado los militares griegos, la dictadura griega, trató de implantarse completamente en la isla. Turquía reaccionó y la isla quedó dividida y todavía está dividida. Y la parte Grecia se opuso permanentemente al ingreso de Turquía a la Unión Europea y se necesita unanimidad. Ya lo vimos con el caso de Suecia, que Turquía no le permitía el ingreso, lo vetaba, y Suecia no podía entrar a la OTAN. Para poder ingresar a la OTAN, tú tienes que tener la unanimidad de los miembros. Bueno, ese conflicto se mantuvo en el tiempo y pese a todas las afinidades que tenía Turquía, la Unión Europea y algunos países en especial, empezando por el Vaticano, no veían con tanto entusiasmo
el ingreso de un país islámico tan importante en cuanto a población, es decir, a 80 millones de habitantes, el ingreso de ese país a la Unión Europea, y habían además otras situaciones domésticas cuestionables sobre la calidad de la democracia en Turquía, y eso frenó el ingreso de Turquía a la Unión Europea. En la medida que eso ocurría, Turquía optó, dijo, bueno, si no podemos entrar a la Unión Europea, queremos jugar un rol más importante en el Medio Oriente. Y como un país dominantemente islámico, tenían una acogida, pero el Islam o el islamismo turco difiere un poco del islamismo de muchos de los países del Medio Oriente, y en particular Turquía comenzó a tener fricciones con Arabia Saudita, que también tenía ambiciones de liderazgo en la región, y esto complicó también la aspiración de liderazgo de Turquía en el Medio Oriente. En definitiva, Turquía, bueno, no voy a entrar en más detalles, es una historia larga, pero Turquía ha quedado un poco al garete. Un país que tiene una tremenda gravitación estratégica, que en muchos casos ha jugado muy bien sus cartas y que tiene un coraje político internacional realmente notable. Por ejemplo, Turquía en la guerra en Irak le prohibió, le cerró el acceso a Estados Unidos para atacar en Irak. Y eso, digamos, la llevó a tener fricciones muy importantes con Estados Unidos, y en otros momentos se ha enfrentado con los rusos. En algún momento le derribaron aviones a Rusia en la guerra interna en Siria. En fin, Turquía ha tenido fricciones, pero es un país heredero de un gran imperio, con una gran autonomía y con una visión estratégica propia. Sí, hay que recordar también probablemente de los eventos donde Turquía pasó a estar en todas las luminarias del mundo. Acuérdate tú, la crisis de los misiles cuando la Unión Soviética instala sus bases de misiles en Cuba, y se genera una situación muy álgida. El presidente John Kennedy le exige que se saquen esos misiles de Cuba y todas esas cosas, y el canje termina siendo el que se salen los misiles de Cuba, pero también tiene que sacar a Estados Unidos los misiles que tenía en Turquía, apuntando a la Unión Soviética. Y ese fue una de los hitos históricos donde se ha dicho, yo he leído bastante al respecto, qué sé yo, pero se ha dicho que probablemente fue uno de los momentos donde el mundo estuvo más posible de generar la Tercera Guerra Mundial, y que hubiese sido tremendamente desastrosa. Sí, una hecatombe, sin duda. Pero sí, tú tienes toda la razón en eso, y bueno, Turquía ha estado siempre en la primera línea. Está en una zona que es una falla tectónica, como se suele decir, es decir, una zona muy conflictiva, y todavía hoy, por ejemplo, Turquía es la receptora de cientos de miles de refugiados que provienen de Afganistán, de Siria, es decir, todas regiones que han tenido enormes conflictos, y la Unión Europea, para contener el enorme flujo de refugiados, decidió financiar enormes campamentos de refugiados para impedir que ingresaran a Europa, retenerlos en Turquía. De manera que Turquía es un país absolutamente clave. Lo que ha ocurrido en esta elección es probablemente el fin de una era, el fin de Erdogan, y el auge que venía construyéndose lentamente de la centroizquierda, que es la que ha ganado Estambul, ha ganado Ankara y ha ganado 6 de las principales ciudades de Turquía. Todavía en algunas zonas rurales, Erdogan y su partido mantienen una presencia importante, es decir, esto todavía puede cambiar, pero el discurso de Erdogan concediendo la derrota el domingo es bastante decidor, en el sentido de decir, sí, cometimos errores,
yo creo que han cometido, y su partido han cometido errores muy graves. Por ejemplo, han antagonizado a los kurdos, que constituyen el 20% de la población de Turquía. Y los kurdos estaban bastante integrados, pero se dio ahí la dualidad que eran, por un lado, relativamente izquierdistas y correspondían a una minoría étnica y por lo tanto fueron antagonizados. Es cierto que los kurdos tenían un movimiento de resistencia armada que habían atacado al ejército turco, pero la respuesta, por lo que conocemos, fue bastante desmedida y terminó polarizando a este grupo étnico tan importante dentro de Turquía. Como están las cosas, Erdogan tiene el gobierno asegurado hasta el año 28, o sea, 2028, cuando termina su mandato y como decía antes, no puede volver a repostularse. Y es improbable que lo haga, porque la derrota que ha sufrido en gran medida una derrota personal. Recuerda que Turquía tuvo hace poco un terremoto y había una visión muy crítica en cuanto a la reconstrucción. Así es. Te voy a decir que una de las cosas que compartía Chile con Turquía era que eran países tremendamente sísmicos, los dos. Y se ha notado, desgraciadamente. Gracias, Raúl. Sí. Que te vaya muy bien. Chao, hasta mañana. Chao. Hacemos una pausa y volvemos.